El 11 de junio de 2026, la selección mexicana va a jugar en el estadio de Ciudad de México ante Sudáfrica, el primer partido del Mundial en Casa Azteca, el primero en suelo mexicano desde 1986, el gran sueño de toda una generación, convertido en realidad en un estadio en el que caben 87,000 almas. Los jugadores que van a salir a esa cancha ese día llegan a sus entrenamientos en Guadalajara y en la Ciudad de México, en carros que la mayoría de los mexicanos nunca van a poder tocar. Hoy vamos a abrir el garaje de cada uno de ellos. ¿Qué maneja Santi Jiménez, el mexicano más valioso del mundo en este momento? ¿Qué manejaba Chicharito en sus mejores años y en qué auto llegó el día que se retiró? ¿Qué tiene Ochoa después de 5 mundiales y 30 años de carrera? ¿Y cuál es el jugador de la selección que tiene el garaje más sorprendente de todos y que nadie esperaría que manejara lo que maneja? Suscríbete a El Garaje del Jefe, porque el mundial es de todos, pero los garajes son de ellos. Antes de hablar de los carros, hay que hablar del contexto. El Mundial 2026 es el más importante en la historia reciente de México como anfitrión, porque no solo es sede parcial, sino que la selección mexicana va a jugar algunos de sus partidos en casa. El tricolor debuta el 11 de junio ante Sudáfrica, en el estadio de la Ciudad de México. Para los jugadores convocados, este Mundial tiene una dimensión adicional que ningún otro Mundial tuvo. Van a manejar por las calles del país donde crecieron, van a concentrar en hoteles que conocen desde niños, van a jugar ante su propia gente en su propio estadio. Y esa semana en que los jugadores lleguen concentrados, sus carros se van a quedar estacionados en los garajes de sus casas, en Rotterdam, en Leverkusen, en Londres, en Los Ángeles. Esos son los garajes que vamos a abrir hoy. Empecemos por el jugador más valioso de la selección mexicana en mayo de 2026, Santiago Jiménez, Santi, el delantero del Bayer Leverkusen, que según Transfermarkt tiene un valor de mercado superior a los 22 millones de dólares, el más caro del Tri, el hombre que marcó la temporada en el Feyenoord de Rotterdam, con una racha goleadora que lo puso en el radar de los mejores clubes de Europa. En Rotterdam, Santi vivía en una zona residencial del sur de la ciudad y se movilizaba en un Porsche Cayenne GTS de color negro, motor V8 biturbo de 4,0 litros, 460 caballos de fuerza, un SUV deportivo que en Holanda es el equivalente de lo que en México sería llegar en camioneta del año a cualquier lugar. Cuando fichó por el Bayer Leverkusen en el verano de 2025 y se instaló en Alemania, su garaje creció con la adición de un BMW U Serie 7 M70 EquisDrive, el sedán de máxima representación de BMW con motor V8 biturbo y tracción integral. Para los desplazamientos más cortos al estadio Valle Arena, usa una Mercedes-Benz clase A que mantiene con discreción. El hijo del vampiro Jiménez creció en los garajes del fútbol mexicano. Hoy tiene los carros del fútbol alemán. Chicharito no va al mundial. Javier Hernández se retiró del fútbol profesional en 2025 después de un regreso a las Chivas de Guadalajara que no terminó como la afición esperaba, y en ese mismo año se convirtió en socio minoritario del Los Ángeles FC, el club de la MLS, donde militó en sus últimas temporadas activas. Es el primer jugador mexicano de su generación en tener participación accionarial en un club norteamericano, lo que lo convierte en empresario del deporte antes de cumplir 40 años. Pero Chicharito sigue siendo el mexicano más seguido en redes sociales entre los futbolistas retirados del fútbol activo, con más de 32 millones de seguidores en Instagram, y su colección de autos durante los años de su carrera fue una de las más impresionantes que cualquier futbolista mexicano haya tenido. En sus años en el Manchester United, donde ganaba alrededor de 150,000 libras semanales, Chicharito manejaba un Range Rover Autobiography en color negro, con interiores beige de cuero, el más grande y más lujoso de los Range Rover, con motor V8 sobrealimentado de 5,0 litros y 510 caballos de fuerza. Precio de catálogo en Europa, superior a los 200,000 euros. Cuando llegó al Real Madrid como cedido en 2014, el garaje se mantuvo igual, porque en Madrid el Range Rover Autobiography es invisible entre los carros de los jugadores del vestuario. Lo que no era invisible era el Porsche 911 Carrera, que Chicharito también tenía en Madrid, el deportivo alemán de motor boxer trasero que los futbolistas europeos eligen cuando quieren algo más dinámico para los fines de semana. También tenía un Corvette CE6 de los años de su regreso a los Estados Unidos con el LA Galaxy, el Corvette americano en naranja con motor V8 de 6,2 litros
litros era exactamente el tipo de carro que un mexicano criado en Guadalajara elegiría cuando finalmente puede comprarlo. En su garaje de Beverly Hills también había un Audi Q7 para los días más familiares, una Cadillac Escalade SV Premium Luxury para los desplazamientos de mayor capacidad y una Lamborghini Huracán que apareció en sus redes en 2020 cuando todavía militaba en el LA Galaxy. La mansión de Beverly Hills que compró en sus años americanos valía $5,6 millones. Los carros que estaban estacionados afuera sumaban otro $1,5 millones en su mejor momento. Hoy que es empresario, Chicharito sigue en Beverly Hills y sigue manejando un Range Rover Sport, actualizado para los desplazamientos cotidianos. Guillermo Ochoa es una categoría aparte, 5 mundiales, 4 continentes, 30 años de carrera profesional, el portero más importante en la historia del fútbol mexicano, por longevidad y presencia en torneos mundiales. Y con los años europeos, el dinero se acumuló en una colección que va mucho más allá de lo que sus apariciones modestas en prensa podrían sugerir. Ochoa llegó a ser portero del Ajaccio en Francia, del Málaga y del Granada en España, del Standard de Lieja en Bélgica, del Salernitana en Italia y del América en México. Cada etapa dejó un carro. En España, durante sus años en Málaga y Granada, en la Liga, Ochoa manejaba un Maserati Levante en color gris marengo, el subitaliano con motor biturbo V6 de 3,0 litros y valor cercano a los $150,000. Es un carro que en España se ve en los garajes de los futbolistas de primera división y en los barrios más exclusivos de Madrid. Ochoa lo elegía porque combinaba elegancia italiana con practicidad familiar sin caer en el exceso más visible. También tiene una flota de camionetas blindadas de última generación para sus desplazamientos en México, donde las condiciones de seguridad de un deportista de su perfil requieren vehículos con capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Un Mercedes-Benz GLS 600 Maybach blindado aparece entre sus vehículos de escolta en México. Un Porsche Cayenne Turbo GT en blanco es otro de los carros que Ochoa ha mostrado en sus redes. Y para los días de entrenamiento más discretos, un Volkswagen Touareg completaba la flota en su etapa española. Johan Vázquez, defensor de la selección que juega en Italia, tiene un perfil automotriz completamente italiano. En Génova, donde militó con el Genoa y el Cremonese, adquirió un Ferrari Roma en color grigio titanium, que lo conecta directamente con la tradición del fútbol italiano de los años 80, cuando los jugadores del Calcio se movían en Ferrari como si fuera un requisito del contrato. El Roma es el Ferrari más elegante y discreto de la línea actual, con motor V8 biturbo de 3,9 litros y 620 caballos de fuerza. No hace ruido innecesario, no grita en la calle, llega y ya. También tiene un BMW M5 de última generación para los desplazamientos más cotidianos. Guillermo Ochoa es una categoría aparte, 5 mundiales, 4 continentes, 30 años de carrera profesional, el portero más importante en la historia del fútbol mexicano, y con los años europeos, el dinero se acumuló en una colección que va mucho más allá de lo que sus apariciones modestas en prensa podrían sugerir. Ochoa llegó a ser portero del Ajaccio en Francia, del Málaga y del Granada en España, del Standard de Lieja en Bélgica y del América en México. Cada etapa dejó un carro. En España, durante sus años en Málaga y Granada, Ochoa manejaba un Maserati Levante en color gris, el subitaliano con motor biturbo VT6 de 3,0 litros y valor cercano a los $150,000. Es un carro que en España se ve en los barrios más exclusivos de Madrid y en el puerto Banús de Marbella. Ochoa lo elegía porque combinaba elegancia con practicidad sin caer en el exceso más visible. También tiene una flota de camionetas blindadas de última generación para sus desplazamientos en México, necesarias por las condiciones de seguridad que un deportista de su perfil requiere cuando está en el país. Un Mercedes-Benz GLS blindado es parte regular de su flotilla mexicana y un Porsche Cayenne Turbo para los días en que la agenda es más europea que mexicana. Y aquí está la historia que conecta los 5 mundiales de Ochoa con los garajes que los financiaron. Ochoa tiene un patrimonio estimado en $50 millones, lo que lo convierte en uno de los deportistas mexicanos más ricos en activo. Ese dinero lo invirtió en bienes raíces, una residencia en Santa Fe, Ciudad de México, valuada en $2,5 millones, propiedades en Grecia y en España que adquirió durante sus años europeos, y una cartera de inversiones en startups tecnológicas y videojuegos que maneja activamente desde su teléfono. Los
los carros son solo una parte del portafolio. Para alguien que ha jugado en 4 países diferentes durante 30 años, aprender a gestionar el dinero es tan importante como aprender a detener penales. Hirving Lozano, el Chucky, lleva un camino diferente al de sus compañeros porque en mayo de 2026 está en la etapa más incierta de su carrera. El atacante que marcó el gol ante Alemania en 2018 y que durante varios años fue el referente ofensivo de la selección mexicana, vivió sus mejores momentos económicos en Italia con el Napoli, donde ganaba más de 6 millones de euros por temporada. En esa época italiana, Lozano manejaba un Mercedes-Benz clase G ELE en color blanco, el SUV alemán de lujo, que es el vehículo predilecto de los futbolistas de la Serie A. Motor de 6 cilindros turbocharged, sistema de tracción integral, 4MATIC, precio superior a los $120,000. También se le vio en un Maserati Ghibli durante esos años napolitanos, el sedán deportivo italiano que los futbolistas de la liga elegían cuando querían algo más personal que una camioneta alemana. En su etapa en California, Lozano adoptó un perfil más tecnológico y adquirió un Tesla Model X Plaid, el SUV eléctrico de rendimiento extremo con 3 motores eléctricos y más de 1000 caballos de fuerza. El Model X Plaid en California es lo que en Italia era el Mercedes GL, el carro que dice que eres exitoso sin necesitar hablar demasiado. Raúl Jiménez, el Lobo de Tepeji, es el futbolista mexicano que más tiempo lleva jugando en la Premier League inglesa. Sus años en el Wolverhampton y su continuidad en el Fulham lo convirtieron en un experto de la vida futbolística en Londres. En la capital inglesa, Jiménez reside en una zona de los barrios más exclusivos y se mueve con la elegancia funcional que la ciudad exige. Un Land Rover Defender 110 negro es su vehículo habitual para los días de entrenamiento. El Defender moderno, con motor de 4 cilindros turbocharged y sistema de tracción integral permanente, es exactamente el tipo de carro que el futbolista que vive en Londres elige porque es discreto, resistente y funciona bien en cualquier condición climática que la ciudad ofrezca. También tiene un Bentley Continental GT para los eventos más formales, el Gran Turismo inglés de motor doble U12 biturbo y precio superior a los 250,000 libras. El Lobo llegó de Tepeji del Río, un municipio de Hidalgo que la mayoría de los españoles no podría ubicar en un mapa. Hoy estaciona un Bentley en Fulham. Edson Álvarez es el otro jugador más valioso del Tri, junto a Santi Jiménez. El mediocampista defensivo del West Ham United en la Premier League tiene un valor de mercado similar al de Jiménez, según Transfermarkt, y es uno de los elementos más sólidos del sistema de Javier Aguirre para el Mundial. En Londres, donde vive en una zona residencial al este de la ciudad cerca del estadio del West Ham, Edson se mueve en un BMW UX 5M Competition, la versión de alto rendimiento del SUV alemán más vendido en Europa en su segmento. Motor V8 de 4,4 litros biturbo, 625 caballos de fuerza, tracción integral, X-Drive con sistema de diferencial activo. Es el carro que eligen los futbolistas de la Premier League que quieren presencia y rendimiento sin el exceso de ostentación que un Ferrari o un Lamborghini implicarían en el día a día de una ciudad donde la discreción es parte de la cultura. También tiene un Audi R S7 Sportback para los días en que el look deportivo importa más que la practicidad y un Mercedes-Benz clase V para el transporte familiar cuando viajan con su entorno cercano. El paso de Edson Álvarez por el Ajax de Ámsterdam antes de llegar al West Ham también dejó huella automotriz. En Holanda tenía un Volvo XC90 que usaba para recorrer las distancias cortas entre su domicilio y el centro de entrenamiento en Duivendrecht. La sorpresa del garaje de la selección viene de un lugar inesperado. Uriel Antuna, el brujo, que en enero de 2026 llegó a los Pumas de la UNAM después de pasar por Tigres y por una breve etapa en el LAFC de la MLS junto a Chicharito. Tiene una colección que nadie esperaría de un jugador que ahora milita en la Liga MX. En sus redes sociales ha mostrado un BMW UM4 Competition en color azul de Bavaria, la versión más radical del Serie 4 en su carrocería coupé de 2 puertas, motor de 6 cilindros en línea, biturbo de 3,0 litros, 510 caballos de fuerza, tracción trasera pura sin ningún tipo de ayuda electrónica
que suavice el carácter del auto. Un carro que en México, en el tráfico de la Ciudad de México, es exactamente la herramienta incorrecta para todos los días y exactamente el auto correcto para un futbolista que quiere sentir algo cuando maneja. También tiene un Audi RS Q8, el SUV de alto rendimiento de Audi, con motor V8 de 4,0 litros biturbo y 600 caballos de fuerza, para los días en que la practicidad gana sobre la emoción. Orbelín Pineda, que en 2026 juega en Arabia Saudí, es otro de los mexicanos con una colección que sorprende. Las ligas del Golfo Pérsico pagan a sus futbolistas salarios que superan lo que cualquier club europeo de nivel medio ofrecería, y Orbelín usó esa bonanza para actualizar su garaje de manera significativa. Un Mercedes-Benz Clase S de última generación, el sedán de máxima representación de la marca con motor de 6 cilindros en línea biturbo y sistema de asistencia autónoma de nivel 3, es su vehículo principal en Arabia. También tiene un Range Rover Sport SVR que usa para las excursiones fuera de la ciudad. César Montes, defensa del español en España, vive la experiencia que conecta las dos audiencias de este canal. Es mexicano y juega en la Liga Española. En Barcelona tiene un Volkswagen Touareg R, híbrido enchufable, la versión de alto rendimiento del SV alemán, que en Cataluña es un vehículo común entre los futbolistas de segunda y primera división. Práctica, discreta, eficiente. En México, cuando vuelve de visita, tiene un Ram 1500 TRX negro, la pickup más brutal del mercado americano, con motor V8 sobrealimentado de 6,2 litros y 702 caballos de fuerza. Esa diferencia entre el Touareg europeo y la Ram TRX mexicana resume mejor que cualquier análisis qué quiere decir vivir entre dos mundos. La conexión con España en el tema de futbolistas y autos es directa y concreta. Los jugadores de La Roja, que coinciden con los mexicanos en las ligas europeas, tienen garajes de la misma categoría y eligen los mismos carros porque compran en los mismos concesionarios, en las mismas ciudades, con los mismos presupuestos. Pedri tiene un Lamborghini Huracán verde. Ferran Torres tiene un Mercedes-Benz AMG GT negro. Dani Carvajal tiene un Porsche Taycan eléctrico que usa para los desplazamientos en Madrid. Lamine Yamal, el más joven de todos, ya acumula en su garaje de Barcelona un Lamborghini Urus que sus representantes compraron días después de su primer gran contrato con el Barcelona. Los futbolistas españoles y mexicanos que comparten vestuarios en la Liga, en la Premier o en la Bundesliga también comparten los mismos concesionarios de lujo, las mismas listas de espera para los mismos modelos limitados y las mismas fotos en Instagram subiendo al carro recién entregado. El idioma del lujo automotriz es universal, lo que cambia es el nombre en la camiseta y el escudo en el pecho. En junio de 2026, cuando suene el himno nacional en el Estadio de Ciudad de México y 87,000 personas canten junto a los 11 jugadores del Tri en la cancha, los carros de esos 11 jugadores van a estar estacionados en Rotterdam, en Leverkusen, en Londres, en Arabia, en Tepeji del Río, el Porsche de Santi, el Land Rover de Lobo, el BMW de Edson, el Maserati de Ochoa, el Tesla de Chucky, el Ferrari de Johan. Cada uno de esos carros cuenta la historia de dónde llegó ese jugador, en qué liga juega y cuánto vale su talento en el mercado global del fútbol. Los autos son siempre la versión más honesta del currículum de un deportista, y el currículum de esta generación del Tri, vista desde el volante, es la más rica que México ha tenido en su historia. Suscríbete ahora a El Garaje del Jefe y deja en los comentarios cuál es el jugador de la selección cuyo garaje más te sorprendió. ¿El Bentley de Lobo Jiménez? ¿El Tesla de Chucky en California? ¿El Maserati de Ochoa en España? ¿O el Ram TRX de Montes para cuando cruza el Atlántico? El Mundial empieza el 11 de junio en casa. El Garaje del Jefe está abierto todo el año para contarte todo lo que pasa antes, durante y mucho después del pitazo inicial.